Hola a todos, este es el vídeo sobre la luna llena en Aries que vamos a tener el 24 y 25 de septiembre de 2018. 24 más bien los que vivís en la zona de América y los que vivimos más por las zonas de Europa y luego ya más hacia el este, se notará el día, o se dará el día 25 de agosto. Siempre hago un pequeño repaso de lo que significa la luna llena. La luna llena hemos llegado al momento en el que se alumbra esa semilla que plantamos hace 6 meses en la energía de Aries. Y entonces ahora con esa iluminación, con esa luna llena, estamos viendo en qué estado está. Es decir, ahora ya no se trata de que simplemente tenemos la semilla y vamos a invertir en que se desarrolle, sino en ver qué estado tiene esa planta. Y se está viendo este estado para luego tomar medidas, porque si el estado que estamos notando es un estado bueno y lo que vemos es algo que queremos mantener, pues seguimos como estamos. Y si lo que vemos es algo que queremos desechar, pues entonces sabemos que tenemos que hacer las cosas en relación a esta energía de Aries de otra forma. Y a veces no se trata tanto de que sí que nos guste o que no nos guste, sino que bueno, hay que hacer unos ciertos ajustes y es lo que pues, se trata de hacer a partir de ahora. Según el estado en el que estén las cosas, vamos haciendo los ajustes de una forma o de otra. La luna llena es en Aries, entonces cuando hay una luna llena quiere decir que el Sol, o lo que es lo mismo el foco, está en el signo complementario. Es decir, que llevamos poquitos días con el Sol en el signo de Libra y se crea una circunstancia bastante interesante entre las lunas llenas que nos están mostrando cómo está la energía de la planta que hemos empezado a invertir en ella hace 6 meses, pero al mismo tiempo el foco se está poniendo en la energía complementaria. Entonces, la energía de Aries es una energía que sobre todo está centrada en el yo. Es decir, la energía de Aries nos está poniendo en contacto con nosotros mismos en lo que se refiere a que yo no soy tú. O sea, yo soy por un lado y luego estás tú por otro. La energía de Aries, en este sentido, pues nos está haciendo ver si yo estoy pensando en mí lo suficiente, con un egoísmo sano, ese egoísmo es excesivo, o si no estoy pensando en mí lo suficiente. Si te pongo a ti por delante, o si me pongo a mí por delante, o si pienso en mí, pero es de una forma sana. Por otro lado, la energía de Aries está hablando de una activación. O sea, Aries es un signo que sobre todo necesita arrancar. O sea, el Aries, igual que Marte, que es el planeta asociado, está hablando de tener una cierta activación. Entonces, se está testando hasta qué nivel estamos funcionando bien en lo que se refiere a estar activados. Es importante estar activados, o sea, tener actividad, estar en movimiento. Movimiento no necesariamente que nos estemos moviendo de un lado para otro, pero sí que estemos con esa activación. Y para ver en qué punto estamos, pues tenemos que evaluar si la activación es excesiva, entonces más que activados estamos estresados, o si la activación no es lo suficientemente mínima, con lo cual estamos pues en plan atrofiados, porque no nos estamos moviendo o activando lo suficiente. Por otro lado, la energía de Aries, que está relacionado con el tema del yo, pues está hablando de un tema de posicionamiento. O sea, el Aries de lo que se trata es de decir, yo, como soy yo, necesito estas cosas. Y entonces, como necesito estas cosas, pues las expreso mis necesidades. Esto, pues habría que ver cómo estamos. Expreso mis necesidades y actúo de forma coherente a mis necesidades. Es decir, tengo, como he comentado antes, ese egoísmo sano. Habría que ver si esto se está dando de una forma positiva o si en exceso pues no expreso mis necesidades, sino que exijo y descargo ante otros esas necesidades. O sea, una cosa es que yo necesite algo y simplemente me posicione, y otra cosa es que descargue sobre el otro mi necesidad de cualquier cosa. Por otro lado, también estaría que esto no llegara al mínimo, y ese no llegar al mínimo pues sería
pues que nos desconectamos de nuestras necesidades. Yo necesito, pero bueno, como no me lo vas a dar, pues ni siquiera lo comento. O como tú tienes otras necesidades, pues yo me sacrifico mis necesidades en pos de las tuyas. Al final, la energía de Aries también está hablando de un tema de comienzos, o sea, para empezar todo esto, a estar activado, pues hace falta, digamos, poner la primera piedra. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a los comienzos? Estamos en una posición buena en el sentido de que, bueno, pues hemos visto que a lo largo de estos 6 meses hemos ido empezando cosas, o estamos en una posición con unos excesos de comienzos, porque empezamos muchas cosas, pero es demasiado, porque luego no lo vamos a poder mantener, o en una posición que no llega al mínimo, en el sentido de que pues estamos postergando los comienzos de lo que queremos. Entonces, al final de lo que se trataría es de que esta luna estaría mostrando: soy egoísta, o pienso demasiado poco en mí, o pienso en mí en exceso, o sea, es un egoísmo sano o es un egoísmo negativo. Me posiciono cuando necesito algo. Ese posicionar no necesariamente es que se lo comente a la gente, sino que yo me mueva de acuerdo con mis necesidades. Exijo un trato preferencial por esas necesidades, lo cual es un exceso, o me desconecto de mis necesidades por favorecer la armonía. Y por último, pues el tema de los inicios. Inicio sin más y estoy iniciando demasiado, estoy iniciando de una forma adecuada o no estoy iniciando lo suficiente. Y el posicionamiento no solamente se refiere a las necesidades, sino que se refiere al tema de, pues por ejemplo, cuando tenemos algo no nos gusta, algo nos sienta mal, algo no estamos de acuerdo, el tema del enfado. Me posiciono bien, el tema del enfado, me expreso de una forma demasiado exagerada o no llego al mínimo por no molestar a los demás. Como siempre que estamos hablando de un signo, ese signo se puede vivir hacia adentro, se puede vivir hacia afuera. Se puede vivir hacia adentro, que es lo más importante, es decir, esto se trata de que yo lo analice en cuanto a mí. Sí, la vida me va a traer acontecimientos para ver realmente cómo se está dando esto. Pero lo interesante es que el Sol está en Libra, que es el signo de nosotros, y es el signo del equilibrio, el signo de la armonía, el signo de que no quiere conflictos, sino que lo que quiere es estar en paz. Al mismo tiempo, el Sol está junto con Mercurio en este signo de Libra. Entonces, el Sol en Libra está poniendo el foco en las relaciones, es decir, yo si soy egoísta, se trataría de verlo primero en relación a mí, es decir, tengo un egoísmo sano, o sea, pienso en mí lo suficiente, pero en relación al otro, en dos sentidos. Si para el otro soy egoísta, pues tengo que ver también hasta qué punto la otra persona es positiva para mí o no es positiva, porque digamos que un egoísmo sano con una persona adecuada da una relación equilibrada, pero un egoísmo sano con una persona inadecuada que es demasiado egoísta, pues me puede hacer a mí pensar que tengo un egoísmo excesivo cuando realmente lo único que estoy haciendo es expresar mis necesidades, lo que pasa que la relación es la que no me está permitiendo que tenga ese egoísmo sano. Por otro lado, si estoy siendo demasiado egoísta y hay otra persona que me lo está consintiendo, pues igualmente no es una buena relación en este caso, porque soy yo la que está utilizando esa relación en mi propio provecho, lo que es lo mismo, la balanza no está igual para los dos. Una pregunta interesante sería para ver en el caso de las relaciones, porque aquí puede haber dos casos. Están los casos de la gente que se siente tan culpable que en cuanto piensa en él mismo, perdón, pues se siente muy culpable por pensar en sus necesidades o por expresar lo que necesita o por pensar en ellos o por moverse hacia lo que quieren. Entonces esto con una relación que no es adecuada, pues esa relación puede estar juzgando como algo negativo, algo que es positivo. Y luego está el caso contrario, el caso en el que
yo tengo más, pienso más en mí y tal, y la persona que está conmigo en esa relación, sea del tipo que sea, de pareja, de amistad, de trabajo, lo que sea, pues no piensa tanto en ella, porque piensa, yo tengo más derecho. Entonces la pregunta que habría que hacerse en relación a las relaciones es, ¿tenemos el mismo derecho a ser egoístas? ¿Tenemos el mismo derecho a expresar nuestras necesidades? ¿Tenemos el mismo derecho a posicionarnos? Porque eso también nos puede dar una pista. Si yo puedo expresar mis necesidades y la otra persona también, pues entonces está muy bien. Pero el tema viene cuando yo tengo más derecho o la otra persona tiene más derecho. Aquí lo que se está testando es el yo, pero se está testando en relación a la relación. Por eso digo que lo importante es que evaluéis en los dos casos qué nivel de egoísmo tiene cada uno, qué nivel de expresión de necesidades tiene cada uno y demás. Porque así es una buena forma, o sea, si por ejemplo tengo culpa por pensar en mí, pues entonces si empiezo a pensar, bueno, es que cuando yo expreso mis necesidades, pues parece que soy egoísta, pero la otra persona las expresa constantemente, pues eso ya me está dando una pista de que realmente no soy yo la que estoy siendo egoísta, sino que es esa relación la que no me está permitiendo tener un egoísmo sano. Y al revés igual, o sea, si me estoy dando cuenta de que yo pues siempre pienso en mí y la otra persona no tiene un espacio para poder expresarse, pues igualmente. Y esto es interesante, entonces se está evaluando cómo estamos en relación al egoísmo sano, a conectar con esas necesidades y sobre todo en lo que se refiere a las relaciones. Pero esta luna está evaluando en relación al yo, es decir, que si yo tengo unas necesidades, se trata de que yo las satisfaga, me mueva para satisfacerlas. Lo que pasa que en gran medida esto también se ve a través de las relaciones, porque las relaciones me ayudan al tema de mis necesidades, igual que yo les ayudo a ellos, pero digamos que son las dos cosas, cómo yo satisfago mis necesidades, cómo yo me permito un egoísmo sano. Un egoísmo sano puede ser pues, darme permiso para dormir, o cuando necesito estar tranquila, pues poder estar tranquila, poder decir que no a ciertos trabajos, poder decir que no a ciertas exigencias que tengo para conmigo misma. Y también lo contrario, o sea, si estoy siendo demasiado egoísta y no estoy cumpliendo con, ya no digo responsabilidades, sino con pautas que yo me había puesto, con proyectos que me había puesto simplemente por mí, pues también se está viendo que esta luna no está mostrando algo positivo. Entonces, en un primer lugar, está mostrando esto, o sea, cómo estamos en relación con el egoísmo, con nuestras necesidades y tal. Y todo lo que he dicho explicado en relación a las relaciones. Lo que pasa que el sol en Libra no solamente son las relaciones, sino que también es el tema del equilibrio. Y en este signo también está Mercurio. Entonces aquí lo que ocurre es que esto se está dando al mismo tiempo que Mercurio, que es el planeta de la mente, lo que quiere es tener la opción más armónica o la opción más objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sobre todo si estamos hablando de dos cosas, de cómo estamos juzgando esa luna, es decir, cómo estamos interpretando lo que nos está diciendo esta luna, si estamos siendo egoístas de más, de menos o egoísmo sano, y cómo estamos interpretando lo que está en relación a las relaciones, si el egoísmo es percibido por mí, por la otra persona y tal, pues Mercurio lo que quiere es llegar a la conclusión más exacta y más armónica. Por eso digo que a la hora de decidir, de lo que se trata es de ver los dos puntos de vista. O sea, si yo estoy evaluando mi egoísmo, pues se trata de ver si yo estoy siendo egoísta, pero en relación también a qué margen de egoísmo te dejo a ti. Y esto es lo que puede dar el mayor equilibrio. Pero en el caso del estrés, esta luna está mostrando si estamos activados al punto de tener estrés o tenemos relajación. Entonces Mercurio nos puede llevar a evaluar lo primero, si realmente ese estrés es tan negativo o es un estrés agradable, porque son dos cosas diferentes. Si yo estoy con muchas cosas, pues evidentemente en un momento me puedo sentir como muy demasiado estimulada.
Esto puede ser positivo siempre y cuando no se convierta en un nerviosismo que al final necesite descargar. Entonces, esta luna estaría evaluando pues, qué nivel de activación tenemos, pero también estaría evaluando qué podemos hacer para poder equilibrar ese nivel de activación. En el caso de que sea alto, pues qué ideas podemos tener para darnos una relajación adecuada a ese nivel de activación, porque a veces el nivel de activación está bien y estamos muy estimulados, pero lo que no estamos haciendo bien es el relajar adecuado para ese nivel de estrés. Y por otro lado, si el tema viene de que estamos evaluando de que no estamos demasiado activos, pues igual buscar ideas para poder activarnos en cosas que nos vayan bien. Lo interesante que tiene esta luna es que tanto la luna como este sol y Mercurio no están en una buena posición a Saturno. Y esto básicamente lo que está diciendo es el tema de la activación, sobre todo. Por la activación, a veces no se trata de algo tan simple como si estoy lo suficientemente activado o no, si estoy demasiado estresado o no estoy demasiado estresado, sino que se trata de ponerle unas buenas normas a esa activación, porque a lo mejor estoy haciendo muchas actividades y está bien que las haga, pero lo que está pasando es que me estoy organizando mal a la hora de hacer esas actividades. Y entonces este es el tema que trae Saturno, que Saturno lo que está diciendo es la luna está muy bien que te muestre si estás estresado o si estás atrofiado porque no te estás moviendo lo suficiente. Pero sea lo que te esté mostrando, tienes que tener en cuenta que a lo mejor el tema no viene de que tomes más cosas o tomes menos, sino de que te organices mejor. Porque si te organizas mejor y a lo mejor si tomas las cosas, pero no con la misma carga, sino que vas dosificando la carga, pues entonces no tienes que hacer cambios, porque realmente ese estrés viene de que estás tomando las cosas que tienes que tomar, pero en exceso. Entonces, en vez de tomar, pues por ejemplo, si estás haciendo deporte, en vez de hacer deporte durante 1 hora al día, todos los días, pues toma 3 días y a lo mejor eso te estresa menos. O a lo mejor es que al revés, te desestresa más y en vez de hacer 1 hora cada 3 días, haces 1 hora al día. O sea, es un tema de dosificar el tiempo y dosificar la carga. En el caso del egoísmo, pues muchas veces el tema viene también igual. El tema no es que pienses en tus necesidades o que no pienses, sino que se trata de poner un límite. A lo mejor puedes pensar en tus necesidades, pero hace falta que pongas un límite en cuanto al grado en el que estas necesidades se pueden satisfacer. O sea, no es todo nada, sino que pues puedes pensar en tus necesidades, pero si tienes un hijo, pues tienes que cuidar de ese hijo, es tu responsabilidad, pero no quiere decir que como tienes esa responsabilidad tienes que descuidar tus necesidades, sino que puedes dosificar y organizarte bien para dedicarte un tiempo a ti sin descuidar esa responsabilidad. Y por otro lado, para con el tema de la gente, pues ocurre lo mismo. A veces el tema no es que esta persona, pues el nivel de egoísmo que tengáis es equilibrado o no es equilibrado, sino que hace falta también ver las normas o los límites que estás poniendo a la relación, porque a veces el tema no es que yo tenga permisos o que la otra persona tenga permisos, sino de cuándo tiene permisos cada uno. Es decir, que yo puedo necesitar que se satisfagan mis necesidades, pero tengo que ver hasta qué punto la otra persona en un momento dado está receptiva o no está receptiva porque tiene sus propias responsabilidades que atender. Entonces este es el tema que más está matizando esta luna, que se trata de pensar en ese egoísmo sano, se trata de pensar en esa activación y en nuestras necesidades, pero poniéndoles límites a todo esto. O sea, que no es sí, sí o si no, sino cómo. Y a veces es un tema de grado, de que a lo mejor en este momento no las puedo atender, pero más adelante sí, que este es el tema que tiene esta luna, para analizarlo y también para tomar medidas. En el tema de decidir, a veces lo que puede pasar con este tema de Mercurio que está aspectando a Saturno es que si decidimos, tenemos que decidir de acuerdo a unas ciertas normas.
Las relaciones no las podemos evaluar en cuanto a si me permiten satisfacer mis necesidades o no me permiten satisfacerlas, o si me permiten un egoísmo sano o no, sino que hace falta el poner límites. La relación requiere una serie de compromisos, entonces esos compromisos a veces son un poquito castrantes para mis necesidades, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que esa relación me castre de forma completa. Es decir, para que se entienda, y si no lo entendéis me preguntáis, esta alumna está evaluando si yo pienso en mí lo suficiente, por decirlo de forma resumida. Pero para eso tengo que evaluarlo también en relación, y en relación pues tengo que ver si yo le estoy dando permiso al otro para que piense en él de la misma forma que yo pienso en mí. Porque si yo pienso más o pienso menos, entonces está descoordinado. Pero el tema no es tan complejo porque esto no es siempre que yo pueda pensar en mí y el otro igual, sino que hay una serie de normas. O sea, por ejemplo, si yo estoy con mi hija, pues a lo mejor no puedo atender a otra persona y por eso no estoy descuidando sus necesidades, que en ese momento, digamos que la normativa que hay asociada al protocolo de esa relación, pues me está permitiendo que atienda a mi hija, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí es donde está el tema, porque en esta normativa que estamos poniendo o en estos límites que estamos poniendo a las cosas, están jugando dos energías, la energía de Tauro y la energía de Escorpio. La energía de Escorpio lo que está diciendo es, sí, tienes que poner unos ciertos límites, que además es un poco lo que está ahora mismo en el panorama, porque está Saturno en Capricornio, pero ten en cuenta que los límites que pones están muy relacionados con tu inconsciente. Tu inconsciente te puede hacer distorsionar las cosas porque si pulsa determinadas teclas, pues te puede llevar a poner unos límites demasiado duros, o si pulsa otras teclas te puede llevar a tener miedo incluso a poner límites, pero si todo está lo suficientemente bien organizado, pues te puede llevar a poner unos límites muy positivos. Y evidentemente si estás pasando un proceso intenso, pues es más difícil poner los límites adecuados porque esa intensidad es difícil pues saber pues, qué cosas son adecuadas consentir y qué cosas no. Pero durante este tiempo Venus está operando en Escorpio en positivo a este Saturno. Todo lo que está diciendo es, pues conforme te vayas tomando ese trabajo del inconsciente de una forma tranquila y vayas avanzando, eso te irá llevando a ir poniendo límites cada vez más sanos, porque los límites insanos que venían de procesos internos intensos, de miedos, de bloqueos. A veces si yo tengo miedo pongo un límite demasiado fuerte, lo que no estoy poniendo no es un límite, sino que estoy poniendo un tapón. Y a veces es al contrario, si tengo miedo pues es que no pongo límites, porque tengo tanto miedo de que me rechacen que no pongo límites. Bueno, pues si eso se va trabajando y si ya lo habéis trabajado, pues se va dando un tiempo para que se vayan asentando los resultados, te va a llevar a poner unos límites mejores y esos límites mejores pues te van a ayudar a valorar mejor pues hasta qué punto puedes satisfacer tus necesidades sin necesidad de poner ni un tapón, ni una exigencia, ni consentirlo todo al resto de las relaciones. Por otro lado, si estáis todavía en un proceso de intensidad, pues igual, si lo tomáis como algo tranquilo, es decir, que de lo que se trata es de ir avanzando, pero poco a poco, pues eso indirectamente irá favoreciendo unos límites buenos. Y por otro lado, Saturno está en posición positiva a Urano en Tauro. Urano en Tauro, que lleva desde mayo de este año, lo que está dando es que está actualizando y ahora más que nunca nos está haciendo tomar conciencia, porque está retrógrado, de qué cambios tenemos que hacer en cuanto a la valoración que hacemos de las cosas y de nosotros mismos, sobre todo de nosotros mismos voy a hablar, del tema de la autoestima, porque a lo mejor es que lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta de que ya hay niveles de valoración negativos que tenemos que desechar, es decir, que nos estamos tratando y estamos consintiendo tratos muy denigrantes. Y lo que está pidiendo Urano es que nos demos cuenta de que en eso hace falta hacer un cambio, o sea, que valemos más de lo que hemos estado
sintiendo que valíamos y de lo que hemos estado consintiendo. A veces el cambio puede venir en el tema de la valoración, o sea, de cómo nos estamos haciendo valer. Necesitamos hacer cambios en que, pues si antes no expresábamos desacuerdo, pues ahora lo expresamos, o que si antes consentíamos un cierto ambiente, pues ahora tenemos que salir de ese ambiente, no porque no tengamos que hacer el proceso interno, sino porque ese ambiente hemos visto que es tóxico, o porque tenemos que buscar otras fuentes de valoración, o sea, pero sea lo que sea, hace falta hacer un cambio en esa autoestima, en la forma en la que construimos una buena autoestima y tal. Entonces, evidentemente, si hay un cambio de autoestima, también hay un cambio en los límites que estamos poniendo, porque si ese cambio de autoestima se está refiriendo a que subimos el nivel de valoración que tenemos de nosotros mismos, pues entonces los límites evidentemente tienen que cambiar, porque cosas que estábamos consintiendo, pues ahora a lo mejor ya no las consentimos tanto porque nos respetamos más. También puede ser al contrario, es decir, que antes nos valorábamos poco y como nos valorábamos poco, pues poníamos unos límites demasiado fuertes, no dejábamos que entrara nadie, precisamente porque nos sentíamos tan poco valiosos que lo que construíamos era una muralla porque no queríamos que nadie entrara y nos viera realmente como somos. En el momento que eso aumenta, o sea, aumenta nuestra valoración, pues evidentemente los límites se vuelven más sanos porque ya no tenemos necesidad de poner esa barrera. Esto no es algo que esté pasando ya, sino que son procesos que se están dando, pero esta luna nos está haciendo ver, digamos, el testaje de cómo estamos en relación a nuestras necesidades. Lo que pasa es que se está relacionando estas necesidades, este egoísmo sano, con los límites que ponemos, con cómo nos valoramos y con los procesos internos que hayamos tenido de miedos, bloqueos y tal, y de sanación y de mostrar el poder también, porque muchas veces lo que ocurre es que si estamos más a la sombra en el momento que empezamos a empoderarnos y a sacar más luz, pues ahí cambia todo, porque evidentemente pensamos más en nosotros mismos, con la gente hay un ajuste y también los límites que ponemos pues son diferentes, porque ya no son límites protectores para los miedos, sino que son límites que más bien delimitan, no contraen, sino que delimitan. Entonces es interesante que esta luna que se está dando en Aries, que es todo lo que he comentado, se está dando en una buena posición a Marte, que está en Acuario. O sea que Marte en Acuario, que es actuar, posicionarnos, o sea, todo lo que he dicho, de una forma diferente, esto está ayudando a testar esta luna. Es decir, el egoísmo que tenemos para evaluar para ver si es sano o si es excesivo o si no nos estamos considerando lo suficiente, pues una cosa que ayuda es que la forma que teníamos de concebir cómo teníamos que satisfacer nuestras necesidades, pensar en nosotros mismos y posicionarnos a nivel externo tiene que cambiar, o sea, se trata de que vaya cambiando. Pero esto también está muy relacionado con este tema de la valoración, está cambiando porque estamos cambiando la forma en la que estamos gestionando nuestra autoestima. Entonces, aquí es donde puede venir el tema, porque nos queremos mover, pero la autoestima, el proceso se está dando en construir una autoestima más libre, una autoestima con unos buenos cimientos y basados en otras cosas. Y he hablado hasta aquí de subir la autoestima. A veces puede ser el proceso contrario, que la autoestima esté demasiado inflada, pero que al final esto tampoco es una autoestima positiva, porque es una autoestima, digamos, hueca, es un globo que en cualquier momento se puede explotar. Y entonces el proceso pues es lo mismo pero al revés. Es simplemente que si yo tenía una valoración desmesurada de mí, pues también ponía unos límites desmesurados provocados por esa valoración desmesurada y eso también de forma indirecta me podría llevar a un egoísmo demasiado fuerte o incluso lo contrario, un egoísmo pequeño porque tenía una valoración desmesurada, pero a lo mejor según con qué personas esa valoración subía o bajaba. Entonces, Marte no le está haciendo un buen aspecto a Urano, con lo cual tenemos claro que a la hora de pensar en nosotros mismos, de movernos, de posicionarnos y tal, se trata de que hagamos las cosas de forma diferente, pero digamos que la autoestima está en proceso de
transformación, un proceso de cambio, pero todavía no está asentado el cambio. Entonces, a la hora de movernos, podemos sentirnos como que nos movemos en zigzag. Entonces, esta evaluación de esta luna puede ser un poco peculiar, porque estamos pensando en nosotros, pero a la hora de pensar, pues a veces conectamos con esas oleadas de cambios de autoestima que nos hacen sentirnos, si la autoestima ha subido, sentirnos lo suficientemente cómodos con nosotros mismos como para poder pensar en satisfacer nuestras necesidades, pero otras veces digamos que esto se aleja, entonces puede ser un poco inestable. Y si es al revés, una autoestima inflada, pues a veces vemos que un egoísmo excesivo no nos está permitiendo unos buenos vínculos, pero de vez en cuando queremos cambiar, volvemos otra vez a lo anterior. Digamos que el cambio todavía no está completamente asentado. Y al mismo tiempo Marte también está en una posición no tan positiva a Venus en Escorpio, es decir, todo este tema de intensidad, si estamos pasando procesos de trabajos, de miedos profundos, de bloqueos profundos, incluso si hay sentimientos viscerales, sobre todo si se relacionan con deseos no cumplidos, sentimientos viscerales de que yo deseaba esto y me siento humillada porque no se ha dado, o me siento fracasada, o siento que envidio el éxito de otras personas, o lo que sea que se os ocurra, pues a la hora de movernos y expresar esas necesidades, esto también está operando. Entonces se hace un poco difícil porque podemos expresar nuestras necesidades, pero a veces esto corre el riesgo de convertirse en una descarga. O sea, está bien que yo exprese que yo necesito o que me siento frustrada por no tener mis deseos, pero lo que no está bien es que yo descargue mi frustración con otros. Eso es un egoísmo insano. Por otro lado, también está mal lo contrario, que a pesar de eso, pues que yo me coma toda esa frustración y no me dé el cuidado necesario, en este caso, pues para poder procesar esa frustración que uno tiene derecho a procesarla. Y por otro lado, si esto está pasando en plan positivo, es decir, que Venus en Escorpio está haciendo un trabajo de que nos estamos dando cuenta de que vamos cerrando procesos de miedos o de bloqueos, o incluso hay deseos que, tanto si se cumplen como si no, nos están conectando con una fuerza interna, porque nos vamos moviendo hacia ello de una forma pues, más concienzuda, pues igualmente a la hora de actuar, toda esa fuerza pues todavía no se termina de anclar, entonces es difícil posicionarse con esa fuerza. Lo interesante que tiene Venus en Escorpio es que le está haciendo buenos aspectos tanto a Neptuno en Piscis como a Plutón en Capricornio como y a su vez, perdón, Plutón en Capricornio le está haciendo un buen aspecto a Júpiter en Escorpio. Entonces, al final se crea una energía muy, muy interesante porque se trata de que si ponemos el foco en todos los procesos internos, y al final lo combinamos con una buena energía de confianza y de fe, y lo combinamos también con unas buenas normas, que para eso Plutón en Capricornio está haciendo el proceso de que los límites que ponemos tienen que ser personales y no tienen que responder a los límites de autoridades negativas que hayamos podido heredar de nuestros padres o de cualquier otra persona, pues la cosa puede funcionar muy bien, porque se están combinando energías de trabajo interno con energías de fe y con energías de poner límites. En esto no me quiero extender mucho porque considero que para esta luna llena lo más importante es todo lo demás, porque lo otro es matices a este tema del trabajo interno, pero al final todo se reduce a que, por hacer un resumen, tenemos que ver, y la vida nos va a hacer ver hasta qué punto estamos conectando con nosotros mismos, con nuestras necesidades y si estamos lo suficientemente activados. Esto hace falta verlo en relación a nosotros mismos, en relación a las relaciones. Pero poniendo los límites adecuados, porque a veces se trata de poner los límites a nosotros en cuanto a esto, y a veces se trata de poner límites a las relaciones. En esos límites se trata también de ver
si hay alguna relación que nos resulta más carga que otra cosa. Y que entonces evidentemente no podemos satisfacer o expresar nuestras necesidades, pero porque esa relación es cargante, piensa demasiado en ella. También al revés, si pensamos demasiado en nosotros. Y para ello, repito, que lo mejor es evaluar si los dos miembros de la relación pueden ser igualmente egoístas e igualmente satisfacer sus necesidades. Si hay descompensación es donde viene el problema. Para ello también hay que tener en cuenta que la forma de gestionar estas necesidades, este pensar en nosotros, está cambiando. Y está cambiando sobre todo porque está cambiando cómo nos estamos valorando. Y están también sanándose y cerrándose procesos internos de emociones viscerales que se están dando y que se han podido cerrar algunos o pueden estar latiendo todavía algunos. Entonces todo esto está afectando a la hora de movernos y de gestionar. Así que esta luna llena es para ver en qué punto de pensar en nosotros mismos estamos y tomar las medidas adecuadas, teniendo en cuenta que estas medidas están en proceso de cambio, porque lo que nos valía antes, lo que consentíamos antes y lo que nos valía para satisfacer nuestras necesidades ahora cambia, porque va a cambiar la valoración. Entonces os deseo a todos una feliz luna llena y nos vemos en el próximo vídeo.